Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alex Julián Cerda Romero, de la tecnología de instrumentación y control de procesos industriales, ficha 299-5446, y el día de hoy vamos a hablar del capítulo 2 del telesquemario, motores eléctricos. Motores asicrónicos trifásicos. El principio de funcionamiento del motor asicrónico funciona mediante la creación de corriente inducida en un conductor que corta un campo magnético al girar el campo magnético se genera un flujo variable que induce una corriente en un conductor. Según la ley de Faraday, esta corriente genera una fuerza electromotriz. La ley de Lenz indica que la corriente inducida se opone a la causa que la origina. Creación del campo giratorio. Tres devanados con un decalado geométrico de 120 grados se alimenta de sendas fases de una red trifásica alterna. Los devanados reciben corriente alterna de idéntico decalado eléctrico que produce un campo magnético alterno sinusoidal. Dicho campo, siempre dirigido en base al mismo eje, alcanza el máximo cuando la corriente del devanado es máxima y el campo se genera en cada devanado en el resultado de dos campos que giran en sentido inverso y cuyo constante. Bueno, aquí tenemos una creación de corriente inducida en una esfera en un cortocircuito. Podemos ver el norte, sur, etc. Bueno. Composición. Un motor asicrónico trifásico consta de dos partes principales: un inductor o estator, un inducido o rotor. El estator es la parte fija del motor o estator. Está compuesta por una carcasa de metal que encierra las chapas delgadas de acero al silicón, aislada para reducir la pérdida por histeresis y corriente de Foucault. Estas chapas tienen ranuras donde se colocan los devanados estatóricos de un motor trifásico y se usan tres devanados, cada uno formado por varias bobinas. El modo de conexión de las bobinas determina el número de partes de polos, lo define la velocidad del rotor. Bueno, vamos a seguir. El rotor es la parte móvil del motor. Al igual que el circuito magnético del estator, se compone de un apilamiento de chapas delgadas aisladas entre sí que forman un cilindro enchavetado sobre el eje del motor. Bueno, aquí vamos a hablar ahorita un poquito del rotor de jaula. El rotor de jaula siempre tiene conductores dispuestos en ranuras externas del cilindro, conectadas en ambos extremos por una corona metálica. Estos conductores están ligeramente inclinados respecto al eje para asegurar en un par motor regular el diseño de la apariencia de una jaula, de ahí su nombre. En motores pequeños, la jaula se moldea generalmente con aluminio inyectado a presión y las aletas de refrigeración se integran al motor. Bueno, aquí tenemos lo que es el estator, la chaveta, el rotor, tapa del cojinete, etcétera. Aquí tenemos el estator, una brida, una tapa de protección, ventilador, etcétera. Bueno, el rotor de jaula, el rotor de doble jaula, El rotor de doble jaula tiene dos jaulas concéntricas, una exterior resistente que actúa durante el arranque generando un alto par y reduciendo la corriente, y una interior más débil que entra en acción en régimen estable. Esto mejora el arranque sin afectar significativamente la velocidad final, que es similar a la de un rotor de jaula simple. Rotor de jaula resistente. El rotor resistente suele ser de jaula simple, cerrado con anillos de acero inoxidable, aunque su rendimiento es menor. Permite variar la velocidad modificando solo la tensión, y ofrece un buen arranque. Sí. El rotor rotor de anillos. Bueno, el rotor bobinado tiene devanados trifásicos conectados en estrellas y accesibles mediante anillos rozantes. Al insertar resistencias externas durante el arranque, se logra un par de arranques altos hasta 2,5 veces el nominal, una corriente de arranque moderada,
ni tan alta ni tan baja, o sea, ahí. Bueno, consecuencias de la variación de tensión, velocidad. La variación de tensión no altera la velocidad de sincronización. Sin embargo, los aumentos de tensión implican la disminución del deslizamiento en el caso de un motor en carga. Este fenómeno queda limitado por la saturación de la máquina. Por el contrario, al disminuir la tensión de alimentación, el motor gira a menor velocidad. Aquí podemos tener un rotor de jaula simple, un rotor de jaula doble, un rotor de jaula resistente. Bueno, aquí tenemos las curvas de par velocidad de los distintos rotores de jaula. Bueno, aquí tenemos el rotor de jaula simple, que como vemos sube en gran parte y baja. Sí. Tenemos el rotor de jaula doble, que prácticamente que sube y baja igualmente. Aquí estamos estamos en cero. Y el rotor de jaula resistente, que una llega al punto, o sea, no es como que, sino que una va en baja. Consecuencias de la variación de frecuencia en los motores asincrónicos. Para mantener un flujo y par constantes, es necesario que la relación de tensión-frecuencia también se mantenga constante. El par es proporcional al cuadrado de la corriente, por lo que si se aumenta la frecuencia sin subir la tensión, la corriente disminuye y el par también. Aquí tenemos una fórmula que es C igual a K, KL al cuadrado, que C es el par o torque, K es una constante del motor y la I de la corriente, bueno, acá es KI al cuadrado, que es corriente. Bueno, aquí tenemos una fórmula, que esta fórmula pues normal, en esta forma adaptada a la ley de Ohm para motores. U es la tensión aplicada al motor, I es la corriente, L es la inductancia propia del motor y omega la velocidad angular, y se calcula con 2 pi de frecuencia. R la resistencia del devanado del motor. Es normal. Aquí tenemos una formulita para los motores. La corriente del arranque en motores asincrónicos depende de la tensión. A mayor tensión, mayor corriente. Con un convertidor de frecuencia, esta corriente se reduce considerable de 1 a 1.5 veces la corriente nominal, comparado con los métodos tradicionales de 6 a 8 veces. Aún así, se logra un buen par de arranque. La velocidad del motor es proporcional a la frecuencia de alimentación, lo que permite operar a altas velocidades como 400 Hz en equipos especiales, o variar la velocidad regulando la frecuencia, por ejemplo de 6 a 50 Hz en transportadores o elevadores. Arranque los motores asincrónicos trifásicos. Al arrancar un motor, la corriente es muy alta y puede causar caídas de tensión que afectan a otros equipos, especialmente si la línea de alimentación es deficiente. Por eso en algunos casos se prohíbe el arranque directo de motores con cierta potencia. Los motores de jaula son los únicos que permiten arranque directo, ya que el rotor no se puede modificar. Para reducir la corriente de arranque se disminuye la tensión en el estator, aunque eso también reduce mucho un par de arranque. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues de que, digamos, esto arranca con una corriente muy alta y eso causa caída de tensión, pues ya que es un poco, digamos, si la línea está conectada a otra, o si la línea es deficiente y hay otras líneas conectadas a otros motores, pues va a poder causar un daño en los otros aparatos. O sea, entonces este es directo porque el rotor no se puede modificar para reducir la corriente de arranque. Bueno, entonces se disminuye la tensión en el estator y ahí pues bueno. Aquí tenemos el arranque directo. El arranque directo conecta el motor a la red sin dispositivos adicionales. Es simple, barato y ofrece un par de arranques aceptables. Pero por lo general una corriente muy alta de 5 a 8 veces la corriente nominal y puede causar caídas de tensión. Solo se recomienda cuando el motor es pequeño, la carga no requiere aceleración progresiva y se necesita un par alto. En otros casos donde haya riesgo de sacudidas o perturbaciones eléctricas se requiere reducir la tensión de arranque. Bueno, ¿qué quiere decir? Un arranque directo se puede aplicar en un motor pequeño, que no haya pues como mucha corriente, mucha tensión, o sea que cuando arranque la tensión no sea muy alta. Aquí tenemos un arranque directo, tenemos pues un interruptor termomagnético tripolar
KM1 que es la bobina y el relé térmico y el motor. Es un arranque directo. Ya. Arranque estrella y triángulo. Bueno, el arranque estrella y triángulo se usa en motores con devanados accesibles en placas de hornas y bobinados adecuados entre 380 a 660 voltios. Arranca en estrella con menor tensión y corriente de 1,5 a 2,6 veces la nominal, reduciendo también un par de arranque de 0,2 a 0,5 a veces nominal. Al alcanzar el 75-85% de la velocidad, un temporizador conmuta al triángulo para operar en plena capacidad. Bueno, que es el estrella, arranque y triángulo. El estrella triángulo se utiliza, digamos, para la caída de tensión. Si hay una tensión al arrancar en el momento muy alta, entonces lo que nos permite esto es que en estrella la corriente es baja y al momento de activarse el triángulo ya sube un poquito la tensión. Bueno, podemos ver aquí tenemos en estrella, tenemos L1, L2 y pues acá tenemos el triángulo que se hacen, bueno, aquí está, y se hacen L1 con L2, L3 con L2 con L3 y así formamos una estrella triángulo. Arranque de motores de devanado partidos par winding. Este motor tiene un devanado dividido en dos partes iguales durante el arranque. Solo se activa una parte reduciendo a la mitad la corriente y el par, aunque mayor que en estrella y el triángulo. Luego se conecta el segundo devanado con una pequeña punta de corriente. Bueno, aquí tenemos las tres líneas. Aquí tenemos un interruptor termomagnético tripolar. Tenemos un KM1, KM2 y dos relés térmicos, F2 y F3. Bueno, y aquí tenemos con otras líneas que van conectadas hacia el motor puede ser en estrella, triángulo, etc. Arranque estatórico por resistencia. Bueno, aquí ya es la diferencia que hay resistencia, ¿no? Este arranque reduce la tensión usando resistencia en serie con los devanados del motor. A medida que el motor acelera, las corrientes de baja tensión en las bordas aumenta, lo que incrementa progresivamente el par. Es útil en cargas con par creciente como ventiladores. Al final se eliminan las resistencias sin cortar la alimentación, etc. Y su desventaja es la alta corriente inicial. Si no se ajusta bien una resistencia, o sea, si no hay un buen ajuste, esto puede iniciar con una alta corriente. O sea, inicia con mucha corriente. Pues esto no es algo muy bueno en los motores, porque ya que puede generar una sobrecarga. Arranque por autotransformador. Usa un autotransformador para reducir la tensión aplicada al motor durante el arranque. Disminuye la corriente de arranque y el par motor proporcionalmente al cuadrado de la tensión. Luego conecta el motor directamente a la red. Requiere equipos más costosos y mayor espacio que el arranque estrella triángulo, pero permite un mejor control de arranque. Arranque electrónico, stop starter. Controla electrónicamente el aumento gradual de la tensión al motor. Reduce el pico de corriente y evita golpes mecánicos. Ideal para aplicaciones donde se requiere arranques suaves y controlados. Permite ajustes precisos, parámetros como el tiempo y el nivel de arranque. Bueno, pues esto más que todo importante cuando queremos, digamos, un arranque suave y controlado, pues que arranque suave y que poco a poco se vaya pues graduando y subiendo el arranque, o sea, un arranque fuerte. Arranque rotórico por resistencia, motores de anillos rosantes, Se insertan resistencias en el rotor para limitar la corriente y aumentar el par de arranque. Las resistencias se eliminan gradualmente a medida que el motor acelera, permite un control fino del par y es útil en aplicaciones con cargas pesadas o arranques frecuentes. Requiere mantenimiento por el uso de anillos y escobillas, pues ya que usa escobillas y anillos, pues se requiere un mantenimiento preventivo al momento de que estén desgastadas las escobillas o los anillos, cambiarlos. Regulación de velocidad de los motores asincrónicos trifásicos. Velocidad de asincronación es la velocidad del campo magnético giratorio del estator. Se calcula con la fórmula NS, velocidad de sincronización, RPM, frecuencia de la red en Hz, y P, número de polos del motor. Motores de jaula, rotor en cortocircuito, rotor simple y robusto en forma de jaula de ardilla, bajo mantenimiento y arranque directo común, deslizamiento bajo, velocidad cercana a la sincronización.